La función polinómica genérica de la que habíamos hablado puede tener, en el segundo caso particular, un exponente o un grado 2, en cuyo caso la función y igual a f de x va a tener una forma ax al cuadrado más bx más c, y va a ser un polinomio de segundo grado en la variable x, llamada función cuadrática o también llamada parábola. Cabe aclarar que esta no es la única parábola que vamos a estudiar. Parábolas también hay de tercer grado, de cuarto y de grado superior. A esta le vamos a llamar inicialmente una parábola, deberíamos poner una parábola de segundo grado. También se le llama a estas funciones genéricamente parábolas en función de cada grado, que van a tener una forma particular. Nosotros ya conocemos la forma de la parábola. La forma de la parábola, al igual que la forma de la recta, ya están definidas. En este caso, una parábola de segundo grado, cuya forma genérica es esta, tiene aproximadamente esta gráfica que se puede determinar fehacientemente con puntos particulares que son las intersecciones de la gráfica con el eje de las x, llamadas raíces. Las raíces se encuentran con la fórmula de la ecuación resolvente de la ecuación de segundo grado, también llamado en algunos casos fórmula de Bhaskara, conocida por la resolución de las ecuaciones de segundo grado. El valor de las coordenadas del vértice de la parábola, que es el punto extremo, inferior, en este caso, o superior si la parábola está invertida. El vértice de la parábola, como es un punto del plano, tiene dos coordenadas, x del vértice de la parábola y y del vértice de la parábola, cuyos valores se encuentran rápidamente con fórmulas muy sencillas. El x del vértice de la parábola es menos b sobre 2 por a, y el y del vértice de la parábola se encuentra haciendo la imagen de este punto en la función dada, es decir, a por el x del vértice de la parábola al cuadrado más b por el x del vértice de la parábola más c. Voy a corregir en la fórmula de Bhaskara el denominador, que es 2a. Bien, teniendo estos tres puntos perfectamente determinados, yo puedo trazar el gráfico de una parábola. Tengo otro valor también para ir verificando estos valores calculados, que es el valor del término independiente de la función, que representa la ordenada al origen de la gráfica. Un ejemplo de la función de segundo grado, podemos poner y igual x cuadrado menos 4x menos 12. Lo primero que hallamos son las raíces con la fórmula de Bhaskara, menos b, recordando que esto es el valor de a, esto con su signo es el valor de b, y esto con su signo es el valor de c, menos b, o sea, 4 positivo, más menos, raíz de b cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a, siendo a el valor de 1,
Entonces, nuestra fórmula quedaría que resolviendo obtengo las llamadas raíces x1 igual a menos 2 y x2 igual a 6. Dos valores muy importantes para la gráfica. Después tengo el vértice de la parábola, es decir, el x del vértice de la parábola y el y del vértice de la parábola, el x del vértice menos b sobre 2 por a. Es decir, menos 4 sobre 2 por 1. 2. Y el y del vértice de la parábola, como hacíamos referencia en la fórmula, reemplazo, hago el valor numérico del x del vértice de la parábola en la función dada. X cuadrado menos 4x menos 12 quedaría x cuadrado menos 4x menos 12, x cuadrado menos 4x menos 12, el y del vértice de la parábola sería 4, menos 8 menos 12, menos 20 menos 16. Con el valor del vértice 2 y menos 16. Y las raíces, menos 2 y 6, puedo graficar la parábola. Menos 2 y 6, raíces, y vértice de la parábola. Con estos 3 puntos puedo graficar sobre el eje cartesiano, sobre los ejes cartesianos, la parábola. Y voy a verificar que aproximadamente esta intersección de la gráfica con el eje vertical debe ser el valor del c de la parábola, de la ecuación de la parábola, que es menos 12. Bueno, si este valor del y del vértice de la parábola es menos 16, si este valor de la intersección con el eje es aproximadamente menos 12. Queda así determinado el gráfico aproximado de esta función cuadrática. Casos particulares, tenemos varios y los vemos a continuación. En la ecuación de la función de segundo grado, si a es positivo, las ramas de la parábola van hacia arriba, como vimos en el ejemplo planteado inicialmente. Caso contrario, a negativo, las ramas de la parábola irán hacia abajo. Tendremos acá lo que llamamos un mínimo, tendremos acá en el vértice lo que llamamos un máximo. Tema de cálculo. Si A y B tienen igual signo, el eje de la parábola de segundo grado va a estar sobre el lado negativo. Esto va a ser el eje de la parábola. Es decir, que el vértice de la parábola va a estar sobre uno de estos puntos pertenecientes a este eje. En otro caso, si A y B tienen distintos signos, el eje de la parábola estará sobre el semieje positivo de las X. Entonces, el eje de la parábola definirá el vértice de la parábola sobre un punto
que a él le pertenece. Y por supuesto, si el valor de C es positivo, las ramas de la parábola cortarán por encima del eje de las X, o sea, en un valor positivo. Y si el valor de C es negativo, como en el caso que habíamos planteado, en el ejemplo que habíamos planteado nosotros, la intersección con el semieje de la Y va a ser sobre el semieje negativo de la Y. Estos son los casos particulares de la gráfica. Terminamos así las funciones polinómicas de primero y de segundo grado. Continúan después funciones de grado superior, que se analizarán con algunos elementos que veremos más adelante.